Antes de eso hay una autocrítica que se llama Conversaciones de la memoria vergonzosa. En este taller hemos conversado en profundidad, estuvimos 4 meses trabajando, en profundidad diversas experiencias vividas en términos personales. A continuación desarrollamos algunos tópicos que concordamos son importantes para contextualizar y ser realistas en un ejercicio de memoria. El reconocimiento a esas personas que, sin ser de la unidad popular, se las jugaron en silencio para proteger y salvar vidas de compatriotas perseguidos por la dictadura. La denuncia de malas prácticas y corrupción que se ha observado en la reparación a las víctimas y la impunidad que se ha impuesto en perjuicio de las víctimas. Y aquí damos los agradecimientos. Dice: por ello, queremos dar un reconocimiento necesario a personas civiles y militares que tuvieron gestos de nobleza y de heroísmo, ayudando a compatriotas perseguidos y que no deben pasar al olvido. Honrar la memoria de ese marinero anónimo que cambió de fila en el Silva Palma a 4 detenidos por actividad política, pasándolos a la fila de los detenidos por toque de queda, lo que les salvó las vidas. Ese vecino profesor de San Roque, que con solidaridad cristiana ocultó en su casa justo a tiempo a un buscado dirigente comunista, ayudándole a pasar a la clandestinidad vestido de mujer. Ese maestro restaurador de muebles que hospedó en su casa al exalcalde de Valparaíso, ayudándole a salir al exilio. El joven conscripto de la población Los Cochrane, que estaba haciendo el servicio militar y que desertó cuando iban a obligarlo a integrar un pelotón de fusilamiento de detenidos políticos, recordar su valentía para venirse de Santiago y afrontar después la tortura y la cárcel. Esa señora enfermera de gendarmería que estaba asignada al buque cárcel Lebu y que pidió a sus hijos que le llevaran una olla de tallarines, que ella bajó a recibir al molo y luego repartió a los presos, acción llena de humanidad y de gran riesgo. Esas familias anónimas que dieron espacio en sus casas a perseguidos políticos, sin preguntas, a puro corazón. A ese detective que limpió la ficha de un compañero de curso para emitirle un salvoconducto. A los vecinos que ayudaron a escapar a jóvenes perseguidos, entregándoles ropa formal, colocándoles lentes y cortándoles el pelo. A todos esos chilenos que actuaron en algún episodio de solidaridad con los perseguidos por la dictadura. Vale decir, hemos tratado de marcar que dentro de todo lo que fue el dolor, el caos, la ignominia, los rieles atados a los cuerpos de quienes fueron lanzados en helicóptero al fondo del mar, y ese silencio cómplice que atraviesa ya 51 años, bueno, eso está dicho acá, ¿verdad? Y está testimoniado de una manera que se va marcando el coraje que hay en los sobrevivientes que no claudicaron a sus principios, ¿ya? Que no se quedaron callados, que siguieron insistiendo, aunque sean poco, siguieron insistiendo. Cuenta Natacha Valdés cuando ella tiene que salir. Su marido, ya decía, era periodista del Puro Chile, pero ella escribía en un periódico, en una revista de farándula, ¿ya? No me acuerdo cuál sería, pero sería tal vez una revista dominical, y ella escribía como la señora Potoca y hacía comentarios de farándula. Pues bien, tiene que salir por recomendaciones de seguridad fuera de Chile. Compañeros del Partido Comunista la llevan a Osorno, y en el camino la para una patrulla, cuando iban a Osorno para salir a Argentina, la para una patrulla de carabineros y le piden el carnet. Entonces ella iba pasando como amiga de 2 personas argentinas, era la amiga, y en ese momento el carabinero la conoce y le dice al compañero: no te preocupes, la señora Potoca, esta es la que escribe los chismes de farándula, no se llamaba farándula en ese tiempo, los chismes
de espectáculo, ¿ya? Los chismes de espectáculo. Y gracias a eso pasó colada, digamos, y siguió viaje y después pudo salir de Chile. Bueno, todo eso esto está contado acá. En términos generales, ¿verdad? Está la desolación que ocurre en la Universidad Técnica esa mañana. Lo cuenta Nelson Flores. Nelson escribe con Sergio Urrutia el libro El golpe en Magallanes. Aquí es uno de los testimonios, pero él tiene un libro aparte que se llama El golpe en Magallanes. Y cuenta que cuando él estaba estudiando ingeniería química en la UTE y se va a la UTE, en vez de quedarse en la casa cuando estaban combatiendo la moneda, se va a la UTE, porque ese día en la UTE había una exposición antifascista que iba a inaugurar en la tarde Salvador Allende, y en ese discurso de inauguración Salvador Allende iba a anunciar el plebiscito para dar una salida constitucional a la crisis. Lógicamente la inteligencia reaccionaria conocía de esto y aceleró el golpe, y por eso esto se apuró. Pero cuenta Nelson que él llega a la UTE y se topa en un pasillo con Víctor Jara. Víctor Jara era el director de Cultura que tenía a cargo el espectáculo ese día, tenía a cargo el evento de que venía el presidente y que estaba en la exposición. Esa exposición contiene 18 gigantografías con dibujos y consignas antifascistas. Esa exposición se repuso el año pasado, de conmemoración del golpe, se repuso en el Centro Cultural ex cárcel de Valparaíso, el Parque Cultural Valparaíso, y allí estuvimos viendo la exposición que 50 años atrás había esperado inaugurar Víctor Jara. Afortunadamente esa la destruyeron, lógicamente la quemaron, pero los dibujos originales estaban, y con eso se reconstituyó la exposición y se presentó en el homenaje del año pasado. Pero ese día Nelson Flores con una compañera deciden asomarse, porque había varios lugares por donde se podía entrar a la universidad, en un parque universitario, y él se asoma y dice: yo creo que es mejor ir a buscar ropa, porque si nos vamos a quedar, va a estar helado la noche, ¿ya? Y van con la amiga, la compañera, se van a buscar alguna chompa más abrigada para venir a quedarse a la toma, y todavía disfariaban sobre si iban a entregar la universidad o no, o si iban a exigir que se respetara la autonomía universitaria. Esos eran los diálogos ilusos, ingenuos de los jóvenes que estaban ahí, ¿verdad?, sin pensar, sin imaginar que lo que venía era una avalancha, un tsunami de muerte que iba a barrer con gran cantidad de ellos, Estadio Chile, Estadio Nacional, centros de tortura, desaparecidos. Bueno, esa es la historia. Y como está contada como repito, por voces que no se conocen. Nosotros nos conocimos en las reuniones por Zoom, y lógicamente algunos que no lo han conocido nunca, como el doctor Claudio Schustan, que es el cónsul de Chile en Vietnam. O sea, de eso estamos hablando, de personas que lo vivieron en distintas sintonías. Está el golpe en cuanto a mujer, hay una transversalidad de heroísmo femenino, de cómo la mujer durante la dictadura es la que saca la cara por Chile y por la familia. El hombre, con una concepción de militante muchas veces comprometido, sale de Chile o se mete a la clandestinidad, y quien tiene que soportar todo el peso de mantener el hogar, la protección de los hijos, el abastecimiento diario, es la mujer. Y aquí se nota, digamos, cómo la mujer va reemplazando en la vanguardia de los 80 al hombre, ¿ya? Y es la mujer la que pasa a ser la que la lleva en las protestas, en la organización de base en los barrios. Entonces, está muy bien descrito por el colega periodista que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y pertenecía a la Iglesia del Pueblo.
Él narra los dramas de asesinato de Andrés Yarlán en Santiago, ¿ya? Él trabajó con Mariano Puga, él era discípulo de Mariano Puga ahí como joven, en los 80, y él estuvo preso. Y en su prisión no fue en los 70, sino que fue en los 80. Y le tocó justamente estar preso en el cuartel Borgoño, cuando el mismo día que fue el atentado fallido del Frente Manuel Rodríguez a Pinochet. Y esa noche la venganza cobró muchas vidas. Fue una noche de cuchillos largos, de asesinato a gente indefensa en venganza con el atentado y la muerte de los guardaespaldas que cayeron defendiendo a Pinochet. Él esa noche no sabía si iban a pasar esa noche, porque todos los guardias ahí los tenían amesados que esa noche 5 de ellos iban a ser fusilados, ¿ya? Y afortunadamente dice que al final no pasó eso, pero el susto, la tortura de la ficción de fusilamiento o el falso fusilamiento, creo que es una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano, porque es hacerlo llegar al límite de la muerte y después hacerlo nuevamente, y eso muchas veces quebró a muchas personas. Pero esto es una historia realista y nos enorgullecemos de haber dirigido el taller y de, como Sociedad de Escritores, haberlo editado como el primer libro que edita una corporación cultural sin fines de lucro, del sector privado, fundada en 1931, y que está dando cuenta de una continuidad democrática profunda de la Sociedad de Escritores de Chile. Porque yo lo mencioné en la mañana, la Sociedad de Escritores de Chile nació en oposición a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, y la vocación de todos los escritores es libertaria, no la libertaria de los republicanos neoliberales que se compran y nos roban el lenguaje. Está hablando de la república, que yo respetaría si me habla de la República Española, pero esos republicanos de cartón de ahora, que se roban el lenguaje para mentirle al pueblo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de escritores que se la jugaron. Y en su discurso inaugural, David Evia, nuestro presidente nacional de la CES, destaca justamente 3 momentos. El momento de Domingo Melfi, cuando redacta y publica un ensayo en contra de Carlos Ibáñez del Campo, lo que hace caer a Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y ahí surge la CES. Después, la epopeya del Winnipeg, España en el corazón, con el Neruda auténtico, no el Neruda de la Fundación Neruda, que está edulcorado, light, ¿verdad? Cuenta la parte amorosa, pero no cuentan España en el corazón, ¿ya? Estamos hablando de el Neruda que se jugó por traer a los desplazados, a los presos políticos, a los derrotados en la guerra civil y que tuvieron que huir del franquismo asesino, el fascismo que estuvo persiguiendo en Francia, en el resto de Europa. Lógicamente, esa salvación que hizo el poeta y cónsul Neruda es algo que queda en el registro de la memoria a través de la mención que hace David Evia. Y finalmente, la calidad democrática profunda de Gabriela Mistral. Tiene sus artículos en Magallanes, en Política y Espíritu, donde ella escribía normalmente, va demostrando los principios humanistas, feministas, democráticos, de equidad, de reforma agraria, de respeto a los indígenas. O sea, principios que cuando estábamos un año antes de este libro, estábamos soñando que estaba por concluir, cuando esos principios habían quedado plasmados en un borrador de constitución política. Desafortunadamente, la historia, la realidad nos pega el cachetazo, y en este momento tenemos que decir que este libro, en su contexto, pasa a ser una simiente para los historiadores del futuro. ¿Por qué? Porque no está prejuzgado por una premisa política previa, sino que está contando las historias reales. Y en lo personal, puedo señalar lo siguiente: